La frutería de la calle Colón llevaba años siendo el pequeño universo de Lucía. Cada mañana, antes de que la ciudad terminara de desperezarse, ella ya caminaba entre cajas de naranjas, manzanas brillantes y racimos de plátanos que ordenaba con la misma paciencia de siempre. Tenía 33 años, un carácter tranquilo y una voz suave que muchos clientes reconocían incluso antes de verla aparecer detrás del mostrador. Lucía tenía una costumbre que todos en la tienda conocían: comía plátanos casi a diario. Era su fruta favorita desde niña, y aquella pequeña debilidad se había convertido en marca personal. A veces se la veía caminar entre los pasillos con un plátano en la mano mientras reorganizaba la fruta, y más de un cliente sonreía con ternura al verla disfrutar algo tan simple. Pero no todos reaccionaban con la misma naturalidad. Don Marco, el director de la tienda, observaba aquella costumbre con una mezcla de fastidio y algo más difícil de definir. Tenía unos 45 años, era meticuloso, un poco demasiado serio y siempre intentaba dar la impresión de que nada lo sacaba de su eje. Sin embargo, cada vez que veía a Lucía abrir otro plátano, su gesto cambiaba. Se tensaba. Sus ojos la seguían un par de segundos más de lo necesario. Lucía, recuerda que estamos atendiendo, decía con un tono que pretendía ser neutral. Solo es un plátano, don Marco, respondía ella, sin perder la serenidad. Él inclinaba ligeramente la cabeza, como si quisiera esconder algo detrás de aquella severidad artificial. Sus reprimendas no eran realmente sobre el plátano. Eran demasiado personales, demasiado cargadas de algo que los demás empleados ya habían notado. Cuando levantaba la voz, aunque fuera mínimamente, la frutería quedaba envuelta en un silencio extraño, como si todos esperaran que sucediera algo más. Los compañeros de Lucía intercambiaban miradas cómplices. No hacía falta decir nada, la manera en que él la miraba hablaba por sí sola. Lucía también lo notaba. Lo veía cuando él creía estar fuera de su campo de visión. A veces, al alzar la caja de mandarinas, sentía su presencia antes de escucharlo. Otras veces, cuando él pasaba a su lado para revisar inventarios, su postura rígida se suavizaba apenas un segundo, solo uno, pero suficiente para que ella lo percibiera. Era una tensión silenciosa, casi imperceptible para cualquiera que no la viviera cada día. Y, aún así, ella se obligaba a ignorarla. Había una razón clara y contundente. Don Marco estaba casado. Hablar de miradas o gestos más gentiles que los necesarios solo complicaría ambas vidas. Lucía no quería ni pensarlo. Sin embargo, había momentos imposibles de pasar por alto. Como aquella mañana en la que Lucía estaba acomodando los nuevos racimos de plátanos. Su mano se detuvo en uno que estaba un poco más maduro, justo el tipo que le gustaba. Al levantarlo, sintió un vistazo rápido, casi involuntario, proveniente de la puerta de la oficina. Marco la observaba, y cuando sus miradas se cruzaron sin querer, él apartó los ojos como si hubiese cometido una falta imperdonable. Aquel gesto, breve pero intenso, la dejó inquieta. No era la primera vez. Y ya no estaba segura de querer fingir que no lo notaba. La frutería seguía llenándose de clientes. El aroma a fruta fresca envolvía el ambiente, y la vida continuaba. Pero entre ellos dos había una cuerda invisible, cada día un poco más tensa. Una cuerda que ninguno había decidido tensar, pero que tampoco podían soltar. El inicio de la temporada de cítricos siempre transformaba la frutería. Las cajas de naranjas y mandarinas se apilaban hasta casi formar pequeños muros aromáticos, y el flujo de clientes aumentaba desde primeras horas de la mañana. Lucía apenas tenía tiempo para respirar entre una venta y otra, pero aún en medio de aquel caos organizado, había algo que la desconcentraba más que el trabajo mismo. La presencia de don Marco. No hacía falta verlo para sentirlo. Bastaba escuchar sus pasos al otro lado del pasillo o percibir aquel silencio tenso que dejaba atrás de sí cuando pasaba demasiado cerca. Él intentaba actuar como siempre, profesional, serio, concentrado en la organización del negocio. Pero había detalles que lo traicionaban, pequeños, casi invisibles, pero imposibles de ignorar para quien los recibía. A veces, al pasar por su lado, él desviaba ligeramente la mirada, como si quisiera asegurarse de que ella estaba bien sin admitirlo abiertamente. Otras veces, ofrecía una sonrisa discreta, apenas un gesto en la comisura de los labios,
pero suficiente para deshacer por un segundo toda la rigidez que aparentaba llevar encima. Lucía, que solía moverse con calma y concentración, empezaba a sentirse inquieta. Sus manos seguían ordenando la fruta, pero su mente ya no lograba mantenerse tan estable como antes. Había un calor extraño en la atmósfera, una sensación de que todo entre ellos tenía un significado oculto que ninguno se atrevía a nombrar. Y entonces apareció Danny. Danny era un cliente habitual, joven, simpático, de esos que parecen iluminar el ambiente sin esfuerzo. Trabajaba como profesor en una escuela cercana y siempre compraba fruta para sus alumnos. Lucía le tenía un cariño especial. Hablar con él era fácil, cómodo, sin dobles sentidos, sin tensión. Una charla sencilla, amable, que le devolvía ligereza al día. Hoy también con plátanos, Lucía, bromeó Danny mientras escogía algunas manzanas. Siempre. Ya sabe que son mi debilidad, respondió ella riendo. La risa de Lucía resonó entre las estanterías, fresca y natural, pero no pasó desapercibida. Desde el otro extremo del pasillo, don Marco levantó la vista. Estaba acomodando unas cajas, pero su atención se desvió por completo hacia la escena. Sus ojos se estrecharon apenas un instante, como si algo dentro de él se tensara sin permiso. Siguió trabajando, o al menos intentó aparentarlo, pero su postura ya no era la misma. Cuando Danny se fue, despidiéndose con una sonrisa cálida, Lucía sintió algo extraño detrás de ella. Al girarse, encontró a don Marco observando los estantes justo donde ella estaba, demasiado cerca para ser casualidad. ¿Todo bien?, preguntó ella, intentando sonar neutral. Sí, claro. Solo reviso el inventario, dijo él, aunque no llevaba ninguna lista en las manos. Lucía notó algo nuevo en su mirada, una mezcla de molestia y preocupación. Algo incómodo, casi vulnerable, que él intentaba esconder. Aquel comportamiento se repitió durante los días siguientes. Cada vez que Danny entraba a la frutería, la expresión de un hombre seguro y maduro se convertía en algo más rígido, más alerta. Marco mantenía la distancia físicamente, pero emocionalmente parecía adelantarse a cada gesto, a cada palabra que Lucía intercambiaba con el joven profesor. Y por primera vez, ella se hizo una pregunta que no quería hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué su director reaccionaba así, si entre ellos, aparentemente, no había nada? ¿Por qué aquel hombre, casado y siempre preocupado por mantener su imagen impecable, parecía perder el equilibrio cuando otro mostraba un mínimo interés por ella? Lucía no tenía respuestas. Pero sí tenía una certeza, lo que antes era una intuición lejana empezaba a tomar forma. Y aunque ella intentara negar lo evidente, la tensión entre los estantes estaba creciendo de manera silenciosa e inevitable. La frutería quedó en silencio una vez que el último cliente salió y Lucía echó el cierre metálico. Afuera, la calle Colón estaba aún viva, llena de luces y murmullos, pero dentro del local reinaba una calma que siempre le había gustado. Era su momento favorito del día, cuando podía respirar hondo, estirar los brazos y quitarse el cansancio de encima sin preocuparse por sonrisas obligadas. Como de costumbre, abrió uno de los plátanos que había apartado para sí, uno perfectamente maduro. Se apoyó en el mostrador, disfrutando de ese pequeño ritual que la acompañaba desde que empezó a trabajar allí. No tardó ni 5 segundos en sentirlo. Los pasos de don Marcos se escucharon desde la oficina. Lentos, medidos, demasiado casuales para ser realmente casuales. Cuando él apareció entre los estantes, Lucía vio como su mirada se detenía un instante en el plátano de su mano. Un gesto mínimo, pero que lo delataba. Lucía, empezó él, pero no había la habitual dureza en su tono. Ella levantó una ceja, sorprendida por la suavidad. ¿También hoy vas a regañarme?, preguntó con una sonrisa ligera. Marco exhaló, como si se debatiera entre callar o decir lo que llevaba semanas guardando. No es una reprimenda, dijo finalmente. Solo creo que deberías evitar comer delante de los clientes. Podrían pensar cosas. Lucía parpadeó, confundida. ¿Cosas? ¿Qué cosas podrían pensar por comerme un plátano?, preguntó, intentando no sonar divertida. Marco bajó la mirada apenas un segundo. Una señal que ella nunca había visto en él: vulnerabilidad. No lo sé, respondió él.
Solo, me preocupo. Lucía dejó el plátano sobre el mostrador y lo observó con más atención. Había algo distinto esta vez. Sus hombros no estaban tensos. Su voz tampoco tenía ese filo frío. Era como si todo el peso que llevaba encima hubiera empezado a resquebrajarse. ¿Te preocupas por la imagen de la tienda?, preguntó ella. También, asintió él. ¿Y por qué más? Marco tardó en responder. Y cuando lo hizo, su voz era casi un susurro. Me preocupo por ti. La frase quedó suspendida en el aire, como si ni él mismo creyera que la había dicho. Sus ojos se ampliaron un instante, como si quisiera retroceder las palabras, pero ya era tarde. Lucía sintió un leve frío recorrerla, no por temor, sino por el súbito significado de aquella confesión. ¿Ese es el motivo de tus enfados?, preguntó ella, avanzando un paso entre los estantes. Intento mantener las distancias, respondió él. Pero a veces no puedo. Cuando te veo hablar con los clientes, cuando sonríes. No debería afectarme. Y aún así, guardó silencio, apretando los puños, como si aquello fuera una falta grave que necesitaba esconder. Lucía nunca había visto a Marco tan humano, tan genuino. En ese momento recordó todas las miradas prolongadas, todas las veces que él encontraba excusas para acercarse, todas las reprimendas que parecían más celos que correcciones. Y de pronto, todo encajó. No estabas molesto por los plátanos, ¿verdad?, dijo ella con voz baja. Él cerró los ojos un instante, rindiéndose. No, admitió finalmente. La confesión cayó en el espacio entre ellos como una chispa que no podía apagarse. Lucía sintió un calor distinto, profundo, pero también un peso. Porque aunque aquella sinceridad los acercaba, también levantaba un muro imposible de ignorar. Marco, eres un hombre casado, recordó ella con suavidad. Él asintió de inmediato, con dolor evidente. Lo sé. Y por eso esto no debería existir. Ni siquiera debería haber dicho nada. Un silencio espeso se instaló entre los estantes. No era incómodo, pero sí cargado. Como si ambos entendieran que habían cruzado una línea invisible, una que ninguno se había atrevido a reconocer hasta ese momento. Lucía recogió su plátano, pero ya no tenía hambre. Marco dio un paso atrás, como si quisiera borrarse de la escena, pero sus ojos continuaron mirándola con esa mezcla de afecto y arrepentimiento que quebraba cualquier intento de distancia. Esa noche, la frutería parecía más pequeña, más íntima, más peligrosa. Ambos sabían que había verdades que no podían ignorar. Y también sabían que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La mañana transcurría con la rutina habitual. Clientes preguntando por las mandarinas más dulces, niños señalando las fresas con entusiasmo, y Lucía moviéndose entre los estantes con esa calma que siempre había transmitido. Sin embargo, aquel día había algo distinto en el ambiente, como una tensión que no tenía forma pero sí peso. Fue entonces cuando la puerta se abrió y una mujer elegante, de gesto amable y mirada cálida, entró en la frutería. «Buenos días», saludó con una sonrisa. Lucía correspondió al saludo sin reconocerla al principio. Pero cuando Marcos salió de la oficina y se quedó inmóvil por un segundo, lo entendió todo. «Lucía», dijo la mujer, acercándose. «Soy Isabel, la esposa de Marco». Su tono era educado, suave, como el de alguien que tenía plena confianza en todo lo que le rodeaba. «Solo quería agradecerte por el esfuerzo que haces aquí. Marco siempre habla muy bien de ti». A Lucía un leve escalofrío le recorrió la espalda. No por miedo, sino por una sensación profunda, casi dolorosa, de claridad. Marco intentó sonreír, pero su gesto fue tenso, rígido, como si cada palabra pronunciada por su esposa fuese un recordatorio de la línea que él mismo había cruzado silenciosamente. Lucía notó todo. El modo en que él evitaba mirarla directamente. La forma en que su respiración se volvía más contenida. El brillo incómodo en sus ojos. En ese instante, sin que nadie dijera nada más, Lucía obtuvo su respuesta. No podía, no quería convertirse en la sombra que perturba una casa ajena. No deseaba ser el punto débil de un hombre que, a pesar de todo, intentaba ser correcto. Isabel se despidió con cortesía y salió, dejando tras de sí un silencio que pesó demasiado. Esa misma tarde, cuando el cierre metálico bajó por última vez para ella,
Lucía se acercó a Marco con decisión. No he encontrado trabajo en el café de la esquina, anunció con una serenidad que no sentía del todo. Empezaré la próxima semana. Marco no respondió de inmediato. Su rostro reflejó sorpresa, luego comprensión, y finalmente un respeto silencioso. Caminó hacia ella despacio, como si cada paso fuera una despedida no pronunciada. Lucía, dijo, y su voz se quebró apenas. No quería que esto terminara así. No está terminando, respondió ella con suavidad. Solo está tomando el camino correcto. Él asintió, aceptando la verdad con una mezcla de tristeza y alivio. No pidió que se quedara, no podía hacerlo. Pero tampoco ocultó todo lo que sentía. En su mirada había una disculpa muda, un reconocimiento profundo, y una gratitud que no necesitaba palabras. Cuando Lucía se dirigió a recoger sus cosas, Marco apareció a su lado con una pequeña bolsa de papel. Ella la tomó, y al mirar dentro, sonrió sin querer. Varios plátanos perfectamente seleccionados. Es lo único que puedo darte, dijo él, sin atreverse a sostener su mirada demasiado tiempo. Lucía entendió. A veces, un simple gesto decía más que cualquier confesión. Tomó la bolsa con ambas manos, y durante un segundo que pareció eterno, compartieron una mirada tranquila, llena de respeto y de algo más que nunca tendría nombre. Después, ella salió a la calle. La tarde valenciana la recibió con un cielo teñido de dorado. Caminaba por la calle Colón sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio, como quien deja atrás un capítulo que pudo haber sido hermoso, pero que no debía continuar. El aire cálido le revolvió el cabello, y entre el murmullo de la ciudad sintió una ligereza nueva, una calma que nacía desde dentro. Apretó la bolsa de plátanos contra el pecho y sonrió, con una esperanza tranquila de que la vida, de alguna manera, siempre la llevaba hacia donde debía estar. Y mientras avanzaba entre las luces del atardecer, una pregunta suave, casi imperceptible, empezó a tomar forma en su mente. ¿Qué nuevas historias la esperarían en ese café de la esquina? La respuesta, todavía lejana, parecía brillar como una promesa. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.